Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de este emprendimiento comunicacional que hemos dado en llamar Consorciando. Hoy con una escenografía distinta porque nos recibe el Miramar Links Club de Golf y su restaurante gracias a Gustavo Grandinetti que nos está recibiendo acá y hemos podido grabar todo este programa en una locación hermosa cerca del mar. Nos acompañan hoy Fabián Beuchel, Leonardo Ríos Lovera y nos falta Marcos, que tomó mal una rotonda me y dijeron. terminó en Santa Fe. Parece que sí. Hoy Marcos está, mientras grabamos esto, acompañando al equipo de vóley del Club Banco Provincia de La Plata en su rol de dirigente, así que no va a estar con nosotros, pero bueno, vamos a estar tratando de hacer el programa lo mejor que salga nosotros tres. Cual. Fabián, Sí. pasó la declaración jurada, el informe anual 2024. ¿Cómo, Por cómo por suerte terminó. Muchos suicidados en el camino. Fue terrible. Nosotros, bueno, al tener que presentarla en poco tiempo, porque también el administrador, es decir, la va cargando, hubo una diferencia muy grande entre la del año pasado, que encima había que presentar 2 años, 2022-2023. Además teníamos poco tiempo, el administrador tenía poco tiempo para cargar 2 años. Porque recién, en noviembre, estaba el aplicativo, en noviembre se sabía, en octubre, noviembre, lo que se iba a cargar, quiere decir que tampoco se podía pedir con anticipación, entonces había muy poco tiempo. Para la zona de la costa también implica que los meses para cargar, que son enero y febrero, son los meses que más trabaja la costa, por las asambleas, que los administradores tienen asamblea, toda la gente acá, bueno, se hacen un montón de cosas. Así que por suerte, como acá se habilitó en junio, julio, la gente ya empezó a cargar y dejó para lo último, bueno, lo que es el cierre del año, ¿sí? Poner el último 931, los últimos pagos, las últimas facturas, pero ya lo hizo con más tiempo. Entonces empezaron a presentar con más tiempo. Hubo muchísima más gente que lo presentó, si bien presentó también un año, pero muchísimas más presentaciones hubo, quiere decir. ¿Por qué? Porque el año pasado mucha gente que no sabía, ¿sí? No estaba al tanto, no se había puesto al tanto de la reglamentación, la presentó más tarde, o se la exigió el REPAC en el momento que fueron a renovar. Es decir, en el momento que se fueron a renovar, ahí se enteraron que tenían que hacer una declaración jurada. O mejor dicho, el informe anual. ¿Mucha gente que esperó hasta último momento para presentarla? Sí, pasa siempre. Pasa siempre. Por eso también el tema de la prórroga, todos nos preguntan, bueno, ¿existe una prórroga? La realidad es que si dan una prórroga, te vas a tomar hasta la prórroga. Siempre es Totalmente. así. Entonces se vuelve a cambiar. Fabi, en la aplicación de ustedes queda la opción de, por ejemplo, de si yo quiero empezar a cargar información de lo próximo, ¿lo puedo hacer o ustedes tienen que habilitar? Nosotros lo habilitamos el año, porque comúnmente lo que hacemos es mediante el REPAC que va comunicando, dice, bueno, normalmente hay un clásico que es, no sé, las facturas, un montón de cosas, que es lo que se pide siempre. Que va a estar. Exacto, entonces lo habilitamos enseguida eso. Bien. Y los puntos que están en duda los dejamos inhabilitados. Recomendación entonces que empiecen y no vuelvan a dejar todo. A cargar. Para la próxima que va a ser 2025 empiecen a cargar con tiempo, no esperen el último momento. Sí, igualmente vamos a depender de las comunicaciones del REPAC. Claro, También. exacto. Pero que quede la menor información posible para cargar después, ¿no? Pasó mucho con los libros ahora. ¿Sí? El REPAC, en esta declaración jurada, la diferencia fue la presentación de la rúbrica y las 2 últimas hojas completas del libro de propietarios, del registro de propietarios. ¿Y qué pasa? Estaban los libros, están con las demoras de los escribanos, están con la gente que no lo compró, con que están rubricados y no están completados. Entonces, todas esas cosas hicieron que se demore también la presentación, sino inclusive creo que se iba a adelantar un poquito más la gente a presentar poder, antes. Claro, porque en el caso de que no tengan los libros había que presentar que estaban en trámite. Entonces había que pedírselo a la escribanía. Las escribanías mucho no lo querían hacer. No, fueron reticentes, fueron reticentes hasta que no estaba el certificado. Exacto. Entonces dice, cuando me manden el certificado. No entendían muy bien qué era lo que quería el administrador. Claro. Error y mala del REPAC, no haber mandado ni siquiera un modelo de nota porque no sabían, a mí me tocó tener que redactar algunas porque el administrador no sabía y el escribano tampoco, y qué le pongo, y qué saco, y qué dato tiene que estar. Bueno, el REPAC me parece que ahí equivocó una vez más en algunas decisiones en no haber mandado un modelo de la nota, digamos, y que se comunica a los escribanos, digamos. Exactamente. Era básico. Pero bueno, relativamente... como te decía, el año pasado se presentaron muchas fuera de término. ¿Sí? Entonces nosotros hicimos mucho hincapié en lo que ya había dicho el REPAC, que iba a ser voluminosa quiere decir, el reencauzamiento,
que es como la multa, por decirlo así, para pasarlo en limpio, la multa. Entonces se adelantaron y además ya sabía esa gente de que había que hacerlo. Muchos hubo que aclararle de que, porque también creían que era anual desde cuando la habían presentado, claro, no que había una fecha. Entonces, si alguien la presentó en agosto, decía, no, yo no la tengo que presentar hasta agosto. Entonces, eso también se calendario, eso te claro. Les recuerdo que nos pueden seguir en @consorciandotv, tanto en YouTube como en Instagram, TikTok y Facebook. Y agradecemos a la gente de Banco Macro que nos acerca el Código Civil y Comercial de la Nación actualizado el año 2024 para sortear. Abajo de mi dedo va a estar el QR con el link donde pueden anotarse para el sorteo, y también a la gente de Editorial Hammurabi que nos cede derecho de propiedad horizontal de Juan Perocielo. También escaneando el QR abajo de mi dedo pueden anotarse para el sorteo. ¿Abril tenemos sorteo? Abril tenemos sorteo. Van a estar sorteándose estos dos ejemplares. Y Leo, te pregunto a vos porque sabemos que estás capacitando ya a través de las entidades capacitadoras. Sí. El tema 2025 es la rendición de cuentas. ¿Cómo viene la capacitación respecto a la rendición de cuentas? Bueno, empezamos este mes, digamos justamente con el cierre de la DECLA 2024, la capacitación en la rendición de cuentas. Hay un desconocimiento general, esa es la realidad. Parte también de que no hay normativa que especifique modelos, porque cuando me pasó en la primera clase de no hay ninguna normativa de rendición de cuentas, eso no es así. Claro. Viene por código la obligación de rendir cuentas y por el contrato de mandato, algo que ya venimos hablando ya hace mucho tiempo, pero no hay modelos. Entonces sí creo que nuevamente va a haber que levantar el tema de que se emita un modelo, que las entidades, las cámaras pidan a los consejos profesionales o al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires algún modelo, que el REPAC también publique, digamos, algún modelo. No queda claro qué documentación tengo que adjuntar a esa rendición. Yo siempre lo que aclaro es que la rendición no es solo financiera, no es solo económica, es jurídica también. Tiene una obligación jurídica, entonces tiene que estar detallada. Y también les dije algo en el curso que fue algo que llamó la atención. Es el momento de vender la gestión, de cómo fue mi gestión y cómo la vendí. Qué obras hice, qué obras no hice, claro, qué plata se juntó, qué plata logré no juntar, la evolución de los morosos, la evolución de los gastos. Bueno, me parece que era algo necesario. Creo que es un tema interesantísimo y seguramente vamos a estar hablando todo el año de lo que es rendición de cuentas. Nos acomodamos y venimos con el primer bloque de Consorciando, que vamos a tener hoy la visita de administradores, tanto de Miramar, que son locales acá, como de Necochea, y vamos a estar charlando de las distintas vicisitudes y de la propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires. Nuevo bloque de Consorciando hoy en esta edición costera, porque como les decíamos en la apertura, estamos en el Miramar Links, el Club de Golf de Miramar, en el restaurante. Le agradecemos nuevamente a Gustavo Graninetti por recibirnos, tomando acá un rico café. Y hoy edición costera porque tenemos administradores de la costa. Está Paola Sánchez y Carmen Villamonte de Necochea y Javier Carballo de Miramar. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, todo bien. Muy bien. Gracias. Bien. Gracias por venir. Cuéntenos, ¿hace cuánto, Paola, que sos administradora? Hace 20 años que empecé. ¿Y cómo llegaste a la profesión? Mira, en realidad llegué porque yo era secretaria administrativa en un consorcio ahí en Necochea, en la Galería Central, que es un consorcio conocido, y de ahí, una vez que se fue el administrador y el consejo de administración me propuso que los ayudara con respecto al tema de la administración de ese edificio. Ya era secretaria, era empleada del consorcio de hacía un tiempo, y que si todo iba bien me proponían para administradora. Y fue así. Ahí empezaron mis pasos como administradora. ¿Y tu caso, Carmen? Y es bastante similar al de Paola. Trabajé 24 años en un estudio contable con un contador y bueno, decidió no dedicarse más a administrar edificios y bueno, también recibí la herencia, digamos, del estudio. Yo ya tenía planes de ir dejando el estudio contable porque en sí soy gestora automotora hace muchos años, entonces mi profesión también tenía que ver con eso. Y bueno, arreglando con el contador ahí, decidió ofrecerme, decir, bueno, podía ser una posibilidad de quedar con alguna administración. Y así fue, me anoté en la Universidad de Mar del Plata y hice el curso de administración con el doctor Constantino.
Y bueno, fue un camino, digamos, de ida. 15 años hace que estoy en esto. Pero Tu también. caso, Javier, contanos. Bueno, primeramente agradecidos de que hayan elegido mi ciudad para hacer esta reunión. En mi caso particularmente comencé en el rubro inmobiliario, que se emparenta bastante con la propiedad horizontal, sobre todo aquí en la ciudad. No hay inmobiliaria que por lo general no tenga administración de consorcios. Nosotros comenzamos solos en el año 2001, un año difícil. Complicado para arrancar. Un año difícil en la parte inmobiliaria y en la parte administrativa, con muy poquitos consorcios en el 2001, porque veníamos de una administración por ahí que por cuestiones de la vida tuvo que cerrar sus puertas, hubo fallecidos en el medio y bueno, continuamos nosotros. Al día de hoy, agradecido de haber elegido esta profesión, por supuesto jerarquizándola cada vez más. Esto es importante. Una persona que creo que es el primero Qué que bien. dice agradecido Qué bien. de haber elegido esta profesión. Sí. Yo digo que las cosas por ahí te tienen que ir gustando y te tienen que ir gustando desde chico. Yo comencé a los 18 años prácticamente trabajando en temporadas de verano y después le iba tomando cada vez más el gusto a la parte inmobiliaria y administrativa. Contanos, venimos saliendo del verano y en la costa generalmente es el periodo donde se hacen las asambleas y se hace un poco el balance de lo que fue el año. ¿Cómo es tu balance del verano? Bueno, el balance del verano en el contexto de esta Argentina que invita por ahí al turista a irse fuera del país, creo que ha sido un balance positivo. Esto nosotros ya lo hemos vivido en la década del 90, donde con un dólar que por ahí es interesante para el que lo tiene en mano irse afuera del país, ha elegido en muchos casos esa opción. Y respecto de las asambleas y la vida consorcial. Con respecto a las asambleas, uno tiene que tener en cuenta de que está viviendo en una Argentina cara para los argentinos. Los gastos son por demás interesantes en el rubro que uno lo quiera ubicar. Nosotros aquí en la costa atlántica tenemos que tener en cuenta de que hay edificios de la década del 70 y 80, por ahí, muy poquitos en el 90 en Miramar, donde ya requieren una intervención quirúrgica esos consorcios que los lleva a hacer un gasto de magnitud. Paola, en el caso de ustedes, ¿cómo es la salida de la temporada en Necochea? ¿Cómo es la vida consorcial post-verano? ¿Y qué balance puedes hacer del verano, no es cierto? Más tranquila, post-consorcial, bueno, en los edificios de la costa, ¿no? Obviamente, administrar para la costa tiene sus particularidades. Bueno, expliquémosle a la gente por qué lo decimos, por nosotros lo damos por sentado en la mesa, pues sabemos todos qué es lo que sucede. Es lógico que en la costa todas las asambleas se hagan en enero y febrero, Claro. alguna parte de marzo, porque los propietarios vienen generalmente o los edificios están Exacto, ocupados es en una de esa las fecha. particularidades Es la particularidad estacional. Aprovecho porque, bueno, Mar del Plata de a poco está cambiando su fisonomía en cuanto a una ciudad, pasar de una ciudad de verano a una ciudad de todo el año. ¿Tanto en Miramar como en Necochea pasa lo mismo o todavía son ciudades más bien estivales? Va perfilando de ser más Notaron que hay movida. más Va de a gente. poquito, sí. Sí. Pero no, relativamente es mucho más tranquila en la parte. ¿Y eso cambia la vida de los consorcios, la dinámica de la administración y todo eso? ¿Cómo lo Con ven? respecto a cuando vos recibís que los departamentos de sí se alquilan por temporada. Sí, ¿a eso no, te un poco referís? también lo que tiene que ver con la gente de todo el año y cómo les cambia, cómo ese cambio en la dinámica de la ciudad los afecta como administradores. Particularmente, en mi caso, hablo yo tengo edificios de verano y no. Y a veces prefiero quedarme con los que tengo toda la gente siempre estable. Claro. Viste, es un poco complicado lo del verano, porque al estar rentados, viste que tenés de todo. ¿Cuál sería la Sí, mayor tenés un complejidad que desgaste. le ven el hecho de administrar las temporadas los edificios en forma estival, digamos, lo que son por temporada nada más? Pues vos lo discriminaste, si vos lo discriminaste es porque efectivamente hay algo que lo diferencia. Hay una diferencia, hay una particularidad en un montón de cosas.
Te doy un ejemplo, el tema de la cobrabilidad de expensas. La persona que reside en su propiedad y está todo el año, cuida, mantiene, entiende desde otro lugar y no el que viene y lo utiliza o para alquilarlo, o sea, para sacarle un crédito, o que está sus 15 días de vacaciones. Tienen otra comprensión de las cosas del sistema del edificio. Entonces, obviamente un edificio de residencia todo el año, podés tener la posibilidad de tenerlo más cuidado, entienden más de qué se trata el tema del mantenimiento, la expensa. Entre los mismos vecinos es como en el listado, che, y te ves la cara de un día al otro, estás debiendo la expensa o no. En cambio, en los edificios de la costa, esto que viene es una maratón que empieza a fines de noviembre y termina a fines de marzo, abril. Es otro ritmo, es más, no se conocen a veces los propietarios, claro. Muchos tienen ahí inversiones para alquilarlo al departamento. Y bueno, nos ha tocado de todo, o sea, por eso tiene una energía extra para los administradores, sí, claro. La época de... Se producen más roturas también de cosas. El uso se intensifica en 3 meses. Claro. Exacto, el uso del inquilino, de gente que nunca ha estado en un edificio, claro. Porque viene a veranear y de pronto ese creo que es un gran tema, el que no está acostumbrado a la propiedad horizontal porque claro. no vive. Y hay mucho por las normas más que nada. ¿Sigue existiendo el propietario que viene una vez por año y paga todo el año de expensas, o tenés problemas de cobrabilidad más interesantes? Porque existía hace muchos años la costumbre de venir de Buenos Aires. Cuando llego allá te pago, sí. Lo alquilo y después que lo alquilo te pago. Lamentablemente sigue existiendo. Pero bueno, hay distintas etapas, ¿no? En mi país. Javier, en Miramar. Bueno, Miramar tiene 10.000 departamentos de propiedad horizontal, los cuales no lo habita ni el 1% de sus propietarios, ni por ahí lo alquilan. Estamos hablando que es un porcentaje muy bajo de ocupación. Eso no quita de que por ahí la gente post pandemia se ha ido acostumbrando a quedarse por más plazo. El mismo propietario, si el clima acompaña, la ciudad está con una ocupación mayor en los edificios de propiedad horizontal. De hecho, que en Miramar la persona de Miramar vive en casas. Le teníamos como cierto temor al mar. Vivimos a 10 cuadras hacia adentro, de la calle 12 a partir de la 22. Pero bueno, esto se va transformando año tras año. Cada vez post temporada queda más gente viviendo en esta ciudad. Se nota comercialmente y se nota en la cantidad de habitantes. Cuando en mis inicios teníamos éramos 25.000 habitantes y hoy estamos hablando de que Miramar tiene unos 47.000. Lejos estamos de Necochea, que deben de rondar los 100.000 habitantes. Sí, entonces, en propiedad horizontal eso se diferencia claramente. La gente lo tiene como una inversión y como para obtener un beneficio en temporadas de verano. ¿Y cómo está el parque edilicio? Porque bueno, los que somos de Mar del Plata y tenemos cotidianidad con el clima marítimo, sabemos que afecta de alguna manera particular a las estructuras y los edificios. ¿Cómo está el parque edilicio, tanto de Miramar como de Necochea? Y se está volviendo muy complicado, porque el clima está cambiando, lo hemos notado todos, y sobre todo las estructuras frente al mar, el clima que cambia mucho, esto de contraer, dilatar las estructuras, y el tema del mantenimiento va a ser imprescindible. O sea, uno va, en los edificios yo digo que tiene que ver con la cuestión de presupuestos, gastos y todo lo que entendemos, para poder prevenir, que siempre gastar en prevención, en mantenimientos cuesta más, y siempre va sobre la urgencia, o sobre, miren, ya no queda otra, porque está el informe técnico, porque está la grieta ahí, o sea, y ahora yo creo que se va a tener que empezar a tomar mucha conciencia de eso, de reparar, prevenir, porque los cambios climáticos nos estamos dando cuenta y exactamente, y afecta un montón a la estructura. Entonces poner en valor la propiedad, tenerla mantenida. Y lo difícil de esto de la costa es esto, como que les comentaba, ¿no? Hay mucha gente que no está residiendo en la ciudad, no toma tanta conciencia de eso, porque no lo ve, porque no está en el diario, porque no... Entonces es medio como cuando yo voy para allá, tiene que estar todo impecable, divino, y no me
vengas a gastar más, porque, o sea, no es un No sufre la recibo. tormenta, el Exacto. clima. No, igualmente me imagino que esto Entonces, también viene a colación del problema económico y financiero que al consorcio se le genera. Sí, Exacto. los costos Con del teléfono dólar. para, Sí. teléfono No, para el Banco obviamente. Macro y te doy el pie para nuestro sponsor. Vamos a aprovechar, ya que tenemos el pie, vamos a recordarle y agradecerle a la gente del Banco Macro. Acá abajo de mi dedo pueden escanear el QR. Estamos sorteando, gentileza de la gente del Macro, el Código Civil y Comercial de la Nación, actualizado al año 2024. Y le agradecemos también a la gente de Editorial Hammurabi, que nos ha acercado para el sorteo el derecho de propiedad horizontal de Juan Perociel o Visier. No me salió el nombre. Acá abajo pueden escanear el QR y anotarse en los sorteos. Y les consulto, ¿las municipalidades los ayudan? Porque hay ciudades en las que hay ordenanzas de mantenimiento y conservación que, por un lado, te obligan a hacer obras con frecuencia y, por otro lado, te ayudan en el mantenimiento, porque el hecho de tener que cumplir con una ordenanza hace que vos tengas una defensa como administrador y una protección, porque también hace a la mantención, hace a la reducción de riesgos, ¿no es cierto?, para la vía pública. Sí, nosotros estamos desde siempre por ahí en contacto con las fuerzas vivas municipales. Una cosa es lo que le decimos leer las cosas desde el escritorio y otra cosa es en el terreno, donde un edificio por ahí necesita un tanto más de facilidades. Hay ordenanzas que habría que modificarla, porque uno tiene una ordenanza, en mi ciudad es la 092 del 2002, que es el informe de fachada, y por ahí va por carriles diferentes de la parte de ejecución de obra. Yo termino una obra acá y me sigue corriendo los plazos de la ordenanza, en la cual hay que darle cumplimiento. Y hoy hacer un informe técnico de fachada de edificio tiene un valor por demás considerable. Estamos hablando que tengo edificios que estamos rondando los 4 millones de pesos. Sí. Entonces un gasto por ahí quizá... ¿Con qué periodicidad tienen que hacer los informes técnicos? El informe técnico aquí es cada 2 años. Cada 2 años creo que por ahí se ha tomado como referencial la ordenanza marplatense. Nosotros es cada 3, por eso te preguntaba. Bueno, me das un pie como para presentarlo en el Consejo Deliberante y se modifica. Cada 2 años tienen que Cada ser 2 estos años. 4 millones. Exacto. Y por más que hayas hecho una obra recientemente. Inclusive. Entonces, a mí me tocó ser en alguna oportunidad concejal en la ciudad y creo que estas cuestiones hay que ponerlas en práctica. Lo que vos me decís de 3 años, también que tomemos como punto de partida una vez de finalizada la obra, porque hay un cierre de ejecución de obra. A partir de ese momento, tomar los 2 años hacia adelante. Capaz que los 6 meses ya Exacto. tenés otra vez al Otra vez tenemos que hacer el informe técnico. Claro, eso y hoy tendría que ser al vencimiento, al vencimiento del cierre de la obra. Y hoy hay una serie de informes que uno acompaña que esto se lleve adelante, porque estamos hablando de temas de seguridad, pero también tenemos que hacer una modificación en estos edificios de la década del 70 de lo que es la parte de ascensores, cuando uno en el rubro sabe de que cada insumo o cada material de ascensores tiene un valor considerable. Por ejemplo, una puerta hay que cambiarla, hay que respetar el informe semestral y todo lo que conlleva cambiar botoneras y todo eso. Estamos hablando de millones de Nosotros pesos. que en Mar del Plata estamos atravesando los últimos plazos de una ordenanza de actualización de ascensores, sabemos también que muchas veces es muy difícil conseguir los materiales, porque bueno, te afecta la importación y todo. Realmente son cuestiones a tener muy en cuenta. Chicas, ¿y cómo es en Neco? ¿Cómo es en Necochea la realidad del mantenimiento edilicio? También tenemos la ordenanza, es cada 3 años lo de los informes técnicos. Fue todo un tema desde que surgió la ordenanza, hacer los informes técnicos, porque tienen un costo, como dice Javier, hacerle entender a la gente, bueno, ponerlo en funcionamiento, cumplir con eso, hacer las obras y... No, el municipio está bien, continuo, o sea, uno es lo que vos decías, ¿no? Esto es una ordenanza, hay que cumplirla y eso te da a vos, te habilita que el otro entienda que hay que hacerlo y tenés que pagar los informes, tenés que pagar las obras. Incluso afecta a los seguros y todo, pero... Exacto. Y
¿Cómo ven el impacto de esas ordenanzas en el Parque Edilicio? ¿Creen que han mejorado, ha servido para hacer algún tipo de seguridad en la vía pública? Sí, eso es mejor porque Sí, hubo eso mejoras. no cabe en dudas, Eso ha sido de una seguridad general, si se quiere. Eso sí Porque contemplando que estos son, tanto Necochea, yo no quiero hablar por ellas, pero en esta ciudad en los últimos años por ahí se ha transformado en una plaza de herederos, donde muchos de ellos no quieren invertir en la propiedad, quieren finalizar con esa propiedad y llevarse el mayor beneficio posible. Estamos hablando que hay propiedades que tienen 5, 6, 7 herederos, y acá es muy común de que un grupo de herederos tenga 4, 5, 6 departamentos. Porque pero no fueron los que lo compraron. No, fueron sus abuelos, sus padres enamorados de esta ciudad, cuando por ahí hoy no es el atractivo del poseedor, del ocupante, del heredero en sí. Y eso por ahí le resta interés en querer remodelar un edificio porque directamente ni lo conocen. Nosotros tenemos apellidos muy referenciales del país, que hay propiedades aquí en Miramar y no lo conocen. Te mandan el dinero, pagan, pero bueno, cuanto antes se lo saquen de encima, por ahí es mejor. Y hablando de dinero, y le pregunto para las dos zonas, hablamos de un gasto millonario cada 2 o 3 años, dependiendo de la ordenanza. ¿Cómo enfrentan ese desafío de cómo empieza el proceso de lo tengo que empezar a juntar? Hablamos de morosidad por un lado y ¿cómo hacen? Ahí nace el arte de administrar. Y de comunicar, y de que entiendan. Eso me interesa. ¿Cómo es el tema. proceso de la comunicación? Generalmente en mi caso, los ponemos en la asamblea como punto a tratar, y una vez que está aprobado se solicita después hacer un plan de 4 o 5 cuotas, porque estamos hablando entre 3 millones y 4 cada informe, depende la cantidad de metros que tiene el edificio, es lo que te salen los costos, y de verdad que en un mes no podés cargar en el resumen de despensas para que haga el prorrateo ese importe. Y generalmente, viste, lo vas afrontando lo mejor posible, así, en facilidad cuotas. de pago, cuotas. Y el tema de esto de comunicar es que el propietario entienda y que coopere desde un buen lugar con el tema de las reparaciones, que es un tema. Como él decía, como Javier decía recién, que hay algunos que dicen, ¿para qué? ¿O por qué? Claro. Todavía existe ese planteo del por qué, el para qué en algo tan importante. Me gustaría que aclaremos nosotros que estamos de este lado que el tema no lo estamos llevando ni a atacar a un gremio, ni a atacar a una ordenanza, bajo ningún aspecto. Es una cuestión de la vida consorcial y queríamos tratarla y llevarla a la mesa, porque nos parece interesante que se debate y que se habla de esto. Tal cual. Y me parece que era válido aclarar lo que no era contra el gremio. Claro, Sí, acá en similitud con las chicas, esto es así, hay que poner un monto determinado al cobro para un fin determinado, tratar de que sea lo más extenso posible. Acá hay empresas de altura hoy que la remodelación de fachada está otorgando en la Argentina que vivimos 8 o 10 cuotas de plazo. Planes de pago de 12. Uno trata de... Están volviendo a aparecer las cuotas, que también es bastante apareciendo importante. las Bueno, pero durante la Argentina inflacionaria también Sí, existieron las cuotas y por ahí alguien perdió. Claro. Bueno, sí. Alguien perdió. Entonces, porque si no, no hay manera de poder llevar adelante una obra en una fachada de un edificio. No, también estaban los precios de cobertura, gente que ante los miedos de inflación ponía números más altos para cubrirse de las posibles pérdidas y también afectaba un montón el desarrollo y el valor de la obra. Sí, y sobre todo también tenemos que tener en cuenta que lo que comprende el conjunto de propiedad horizontal o del costo final no es solamente lo que concierne a reparaciones, a instalaciones eléctricas, a instalaciones de ascensores. Acá hay que tener en cuenta de que hay tasas municipales que en este año en mi ciudad ha aumentado va a aumentar el 140% aproximadamente. ARBA de la provincia de Buenos Aires y otras cuestiones, y el mantenimiento lógico de la unidad puertas hacia adentro. Que en el número final hace un número por demás importante y hay que fraccionarlo en 12 meses para
en muchos de los casos recuperarlo en 45 días. O tener un aliciente de lo que ingresa por locación de 45 días, no más. Les consulto, y ahora saliendo un poco de la parte edilicia y entrando un poco en la parte normativa, ¿cómo les cambió la creación del REPAC y cómo en estos 2 años van llevando los cambios que esto produjo en la profesión? Como un antes y un después interesante, en mi caso, ¿no? Me gustó la Interesante definición porque antes fue y después. Fue un antes y un después. Pero sí, es que es un antes y un después para los que estamos en la provincia. De Mucho tiempo que se pierde Estaban las administrativamente. leyes, porque es verdad, la ley estaba, pero uno, y no es que no tuviéramos conocimiento, pero uno estaba en otro lugar más, por ahí más relajado. Si yo no tengo, bueno, el código, a ver si me lo van, arriba del escritorio, ¿no? Hay cosas que vos empezás a hilar finos después del REPAC, de decir, a ver, esto cómo, y lo estoy llevando, lo básico se lleva bien, obviamente, está bajo de la ley, pero después, y más todo lo que el REPAC salió a solicitarnos. ¿Qué fue lo que más ruido, lo que más molestó? Porque acá escuché esto de que cada vez tenemos más carga administrativa. Claro. ¿Cuál fue el impacto? Es verdad, Leo. O sea, más allá de poner bien lo que te digo, ¿no? Todo lo que es administrativo, tenés las cargas de presentar, ya nomás desde las declaraciones juradas, los certificados que tienen que estar. O sea, cambió esta cuestión que salimos a tener que explicarle a los propietarios también, porque no fue solo nosotros sino que el propietario entienda que que estamos matriculados, que ahora tenemos que presentar los certificados. No, pero a mí no me piden, pero no es que el banco pide un montón, el Banco Provincia digo yo porque pide exactamente todo lo que pide el REPAC. Ojo, que hay bancos que no lo están haciendo tan así, estoy bastante enojada. Igual, por eso. viste, como Estoy todo bastante- tiene su hago lado positivo y a negativo, ver, ¿viste? Sí, estamos hablando puntualmente de estas cosas que vos decís, bueno, de golpe yo iba al En banco, algunos llevaba el aspectos. libro de acta con la fotocopia, mi monotributo, la carpetita que tenemos que llevar todo y listo. También Y ahora contamos con esa realidad de que cada sucursal, a veces entre los mismos bancos es un mundo y lo que te pide una sucursal no es lo mismo que lo que te pide otra. No hay como un ordenamiento correcto. No tienen un criterio igual todos, o sea, al menos a mí me ha pasado. Yo Además, se pide tenía, más en un día información tuve certificada, una por realidad ejemplo. distinta Claro, de sí. lo mismo. En un Y día provincia fui, ahora tomé un pide. consorcio, fui a un banco privado, gerente escaneó el acta, listo, me habilitó el esquema. Yo había llevado el carpetón que tengo que llevar al otro banco, que es el certificado vigente, bueno, obviamente el monotributo ARBA, el acta certificada, la leyenda puesta. Entonces vos decís, qué realidad, ¿no? De golpe. Hay que tenerlo en cuenta por el tema también de que tienen que constatar que somos matriculados, porque todo esto tiene Sí, que yo tener, creo que obviamente, Eso estuvo bueno igual. Estoy de poner en acuerdo, valor esto. estoy de acuerdo, pero lo que sí se observa en el relato, y creo que nosotros también en las entidades tenemos que tomar nota, es que hay veces una duplicidad de temas, una duplicidad de papeles. Claro. Vos recién hablaste de que un banco te pide el certificado de vigencia. Claro. La realidad es que vos ya lo pediste para la asamblea donde fuiste designada. Entonces banco la le realidad debería es que sacar con la el foto de acta descripción. es suficiente Pero porque muy quedó simple, volcado. creo que vos te tocó, sí. no lo trajiste, no te No, lo bueno, te habilita la lo están pidiendo. Pero decís, mira, yo hago Y eso pelota lo en habilita acta para que la tengo el asamblea. certificado vigente, pido que conste en acta. ¿Qué que- sucede es cuando el más, mandato se vence? ¿Qué hace el banco? Y tienen un plazo para igual. ¿Dan para un la plazo firma, y sí. cae la firma o Sí, no, no? te dan un plazo. No, sí, no, la no es mayoría al dan un momento plazo. de Ok, la renovación. eso es importante también para Sí, para que es lo importante que tomamos. se ¿Por acá qué pasa? Bueno, en un caso similar, acá por ahí de ser una ciudad relativamente chica, siempre hay una, por ejemplo, hay bancos que piden una cuestión, otros bancos piden otra. El caso del Banco Provincia lo desconozco porque nosotros los consorcios en la entidad de provincia no las tenemos en Banco Credicop, presentamos la documental, el libro de acta para ver nuestra designación de administradores y no muchos firmamos los formularios lógicos que nos solicita el banco, pero no tenemos impedimentos. Y cuando se vence el mandato, que es por ahí muy común en estos lugares, uno queda como administrador de hecho hasta tanto y en cuanto se lleve adelante la asamblea, y operativamente en el banco hemos seguido, sí, por ahí
con la presión, entre comillas, si se quiere, que cuanto antes presentemos la documental de nuestra... Pero no hacen un bloqueo automático. No. Por ahí en algún caso se ha bloqueado la operatividad a través de la PC, pero después claro, no. El home banking, en el caso de alguno que te cortan el esquema de firma y La pero Ciudad no Autónoma de Buenos operativamente. Aires tiene ese esquema con algún banco público donde automáticamente el día del vencimiento cae. Digamos, la firma, tengo que pedir una prórroga o presentar el acta, con lo cual implica que yo tenga que hacer la asamblea más que en tiempo y forma, porque si no llego y se cae el Acá firma. con el Banco Provincia, la mayoría de las sucursales es así también. El Banco Provincia, al vencimiento del plazo estipulado al año, en la mayoría de los casos... El esquema se corta el porque esquema lo se tienen, corta. lo tienen Sí aceptado. respetan en muchos casos cuando el reglamento otorga plazos mayores a un año, otorgar el mandato del esquema de la firma, otorgar el esquema de la firma por el plazo del mandato establecido en el reglamento. A veces es por 5 años, a veces por 2, dependiendo también de las particularidades de cada reglamento. Y les consulto, el tema de los propietarios y la interacción entre administradores y propietarios, ¿cómo la ven? Yo creo que con las herramientas lógicas que tenemos hoy día es buena. También hay temas que por ahí se van transgiversando porque entre la comunicación de un grupo de propietarios uno le mandó el saludo de feliz cumpleaños al vecino y después se van 15 mensajes saludando al vecino y el leitmotiv se perdió. Ya estamos festejando y llevándole la torta a la casa. Pero bueno, hoy hay herramientas que son buenas. En mi época no existía internet cuando recién comencé. Sí, seguro. La comunicación es otra. Teníamos una Commodore 86. Entonces hay herramientas que son ágiles, la parte liquidaciones de despensas, hoy los programas de liquidaciones de despensas te brindan una comunicación directa propietario-administrador, que por ahí no se utilizan hoy en todos los casos, pero ha cambiado mucho y la operatividad, para el momento es buena. En el caso de ustedes... Sí, está bueno. A ver, a veces es un poco invasiva porque nosotros tenemos la posibilidad ahora de comunicarnos por todos los medios, ¿no? No es esto de... y a veces es un poco invasiva por el tema del WhatsApp y demás. Yo en mi caso pongo un horario con esto de WhatsApp de empresa para que pueda estar en la oficina dedicada a atender y después pases un poco un filtro, pues en definitiva a veces son 24/7 que uno está trabajando. Pero de todas maneras la comunicación con el tema de la tecnología cambió y está buena. Que antes de empezar el programa estábamos hablando cómo extrañan el teléfono fijo. Lo extraño, porque era concentrado. Es decir, Claro, me llamás en ese horario porque estoy en ese está horario. lindo decir, ay, sonó. Claro, y ahora tenés el WhatsApp y entonces la gente cree que estás 24/7. Está 24/7 y ahí, claro, distintas miradas. También, por ejemplo, uno pone un horario, en mi caso, 4 horas, que yo estoy a full en la oficina, que te paso todo por WhatsApp, o sea, de lo que quieras consultarme. Y entonces, por eso lo tomo ahí como un filtro. Y después, fuera de ese horario, te va a decir, bueno, reiteré su mensaje en el horario de atención, o en caso de emergencia, urgencia, algo importante, que lo pongan por escrito, no el audio que tenés, sino, Paola, nos quedamos sin agua, Paola, urgente, listo, porque uno está 24/7 después con el teléfono mirándolo, por mismo seguir gestionando cosas del trabajo. Entonces, bueno, ahí podés hacer medio el filtro. Pasó algo, me están avisando, o che, Pau, ¿cuánto era que te tenía que pagar que no me acuerdo y estoy frente para justo hacer la transferencia? Y son las 10:30 de la noche, no sé, estás literal con el bocado así. Claro. Entonces, Donde no tenés la información. hay de todo, o sea, estamos obviamente con la facilidad de comunicarnos todo el tiempo. El tema es saber administrar esa manera de comunicación y cómo. Yo, por ejemplo, sé que no está dentro de la ley el tema de que fue un recurso de emergencia por la pandemia, el tema de las asambleas virtuales, a la cual yo me oponía completamente a aprender la tecnología, lo virtual, lo todo, y porque obviamente es lo lindo, lo presencial, el tener, hablar, conocerte, pero bueno, a veces creo que también está como válido un recurso eso con las asambleas extraordinarias para mí.
Porque la asamblea extraordinaria vos la llamás siempre ante una cosa puntual que no te quedó otra. O sea, hay una pérdida de gas, listo, tengo que convocar. ¿Por qué? Porque cortaron, porque hay que hacer la obra. Sí, porque lo amerita el tema. Amerita el tema. Y amerita el tema que vos llamás, en el caso de Necochea, en los edificios de la costa, estoy hablando, ¿no? En pleno julio, una extraordinaria, y te dice, ¿la haces en julio porque no podemos ir, porque no va a haber nadie? Entonces, esa cuestión de darle la posibilidad a todos que se enteren, que participen, que estén... Que pero hoy la participación también, a partir de la sanción del nuevo código con el 2060, un poco viene también a suplir eso, esa imposibilidad de participación, y es una vía interesante que no muchas veces se explora. La del mail, la de la comunicación y la oposición. Lo que sí que todavía la gente no comprende, aunque vos hagas la explicación. Bueno, ahí creo iba a intervenir. Creo que ahí hay un tema de comunicación que los administradores en general no lo transmiten correctamente, porque se ve en la práctica que no se ejecuta correctamente. Por el otro lado, a veces es conveniente en algunas situaciones, y no hablo de esta mesa, no comunicarlo, porque de esa manera... Bueno, es una herramienta, claro. Y con respecto a lo que vos planteabas de las asambleas virtuales, la gran limitante es que el código me establece que debo hacer firmar el libro. Claro. Entonces, la virtualidad en este contexto sería impracticable porque estaría yendo contra esa normativa. Podemos discutir, le hemos hablado con Bernardo y con Fabián varias veces, que está el tema de quién va a admitir a los que van a presenciar la asamblea o no, quién los va a mutear, quién les va a dar el audio. Hay todo un tema, creo que hay que legislar. ¿Cómo sabemos que la persona que está del otro lado es el propietario? Es el propietario. Creo que hay que pulirlo, pero está bueno tenerlo en cuenta. Pero me parece que sí, bueno que es importante. Esto de que el otro participe, esté en el tema, poder responder, poder escuchar opiniones. O sea, es distinta la visión de incluso que le llega, bueno, porque hubo una asamblea extraordinaria, fueron 5, 3, se resolvió tal cosa y de golpe te llega una expensa extraordinaria que es más allá del 2060. Claro, te llega la resolución del acta. Vos mandás el acta, que yo... Claro, te respondés 1000 dudas por mail, que es un desgaste de tiempo, o que te llaman por teléfono. Esa asamblea la transmitís a los otros 40 que no fueron por teléfono, por WhatsApp, pero no entiendo esto, pero ¿por qué lo otro? Claro. Entonces hay cosas que dentro de ahora, en esta era, que podemos comunicarlo de una manera más participativa, a mí me parece interesante. ¿No? Decís, bueno, miren, esto es lo que está pasando, miren la foto, miren el video, pues todo se puede transmitir a través, y esto es lo que tenemos que resolver. Y ya, digamos, como que relajás eso del sumando eso a alguna grabación, porque hoy en día realmente no se necesita gran cosa para hacer una grabación de costo, hacer una grabación cuando se hace una presencial y mandarla también. Pasa que eso buscar desconozco porque no es mi materia, yo soy contador, pero hay una cuestión de legal seguramente que tiene que ver con esto. Lo hablamos en un programa con Marcos, el tema de la firma, de cómo suplo la firma del acta en el momento. Yo digo, para seguir respetando igual lo te mismo, queda una grabación que tampoco. Porque yo entiendo a la gente que cuando recibe el acta, recibe el resumen de lo que se habló. Bueno, no, debería recibir el acta, ¿eh? No, pero está bien, cuando recibe el acta, lo es que como se hablaron media hora de un montón de cosas y no es lo que queda exactamente en el acta. Bueno, queda una serie de cosas. Bueno, pero en el acta queda el resumen del debate y las decisiones pero después se lo piden al administrador, como dice ella. Tomo lo de Paola, que me parece importante, Si y creo que el punto está ahí, es en la interacción. Exacto. Para mí. Que el 2060 es el mecanismo, pero no tenemos la posibilidad de interactuar y de vuelta. Es la propuesta que hace la Asamblea, ¿la acepto o no la acepto? Claro, que está buena desde el lugar de que puede ser... sin aclaración. También es importante que la gente se comprometa de alguna manera con la vida consorcial. Esa es otra mirada también importante. Porque también pasa que delegamos en algunas personas porque me queda cómodo, porque no fui, porque total... Y uno, si no se preocupa uno por la propiedad, por su patrimonio, tampoco es justo echarle la culpa al resto de los consorcistas, de los vecinos, por la dejadez de uno mismo. Sí, pero eso muchas veces no lo tienen en cuenta. Estamos hablando de la costa, ¿eh? Sí. Yo veo la realidad de Mar del Plata. Es como teléfono para las asociaciones de consorcistas. Y no me voy a perder un día de playa por ir a una reunión, y te perdiste todo, porque es el momento de ustedes. Más allá del administrador, es el momento de ustedes como propietarios. Las asambleas ordinarias son una vez al año. Si una vez al año no tenemos tiempo para dedicarle 2 horas a la vida consorcial, estamos complicados como sociedad también. Es que estamos complicados como sociedad en muchos aspectos. Paola, Carmen, Javier, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Consorciando. Quedan las puertas abiertas y esperemos verlos pronto. Muchas gracias por la agradecido invitación. y bueno, éxitos
en lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.